El agua en Nayarit, mire, esta entidad está bendecida. Muchísima agua, sí. Pero hay retos importantes en materia de regulación, de cuidado ambiental, de responsabilidad, tanto de empresarios como de la ciudadanía, el manejo gubernamental. ¿Qué se está haciendo con el tema del agua? Recordará que estamos en el Foro Mar de Cortés y de los estados que lo conforman, Nayarit es el que tiene la mayor cantidad de agua. Pero ¿qué se está haciendo y cómo cuidar este recurso? Y es por eso que hemos invitado en esta ocasión al ingeniero Gerardo Leiva, quien es director de Conagua en el estado de Nayarit. Gerardo, tanto gusto conocerte, bienvenido a Mega Noticias, a este espacio que es a fondo. Muchas gracias por la invitación, un saludo a usted y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Pues ya lo destacaba, Nayarit es una tierra bendecida con el tema del agua, pero aquí hablamos de que hay que cuidar este recurso. ¿Y qué papel está jugando Conagua en estos momentos la Comisión Nacional del Agua? Nayarit tiene una virtud, que tenemos bastante agua en la zona norte, tanto así que a veces tenemos conflictos de inundaciones en Tuxpan, Santiago Escuintla, Caponeta, Tecuala, pero también tenemos una circunstancia donde esta gran cantidad de agua normalizamos que la tenemos casi siempre nosotros como ciudadanos. Por lo cual entramos en una dinámica que tenemos que cuidarla, porque la gastamos más justamente en Nayarit. Una muestra es en la zona de Bahía de Banderas, donde ya comienza a haber escasez de agua. ¿Qué tipo de escasez? Que tenemos intrusión salina por tanta extracción de agua. Entonces, Nayarit vive dos realidades de una excedencia de agua y también donde ya comenzamos a tener problemas hídricos. En este caso, la Conagua entra para tener una gobernanza del agua principalmente en la regularización de concesiones. ¿Qué son las concesiones? Es ese permiso que te permite, vaya la redundancia, a extraer un volumen de agua para utilizarlo a diversos servicios. Hay que recordar los tipos de servicio de agua. Puede ser uso público urbano, que es el que garantiza el derecho humano al agua, que la doctora Claudia Sheinbaum ha impulsado bastante y que también es un mandato de nuestro director general, licenciado Efraín, de regularizar esta parte y darle el derecho humano al agua. Posteriormente, la soberanía alimenticia, que es este recurso de agua que se da a las personas agrícolas, que tienen uso agrícola, los productores de maíz, frijol, que hace un tiempo hubo una polémica en la nueva Ley General de Aguas y en la reforma de ley, donde se decía que les íbamos a quitar el agua, pero no es así. Hay que recordar que todo pozo tiene que estar regularizado ante la Comisión Nacional del Agua y que estos pozos que son de uso agrícola no tienen costo alguno, por así decirlo. Regularizar entonces, para el caso de los ejidos que tienen que regularizar los pozos de agua, ¿no tiene costo la regularización? No tiene costo, de hecho se abrió un decreto el año pasado donde se invitaba a regularizar principalmente a los productores que tuvieran pozos, porque ellos pueden acceder a un recurso que se llama el PEGUA, que es un subsidio a través de la Secretaría de Agricultura, donde pueden subsidiar hasta el 95% del costo de la energía eléctrica. Actualmente muchos quedaron afuera de ese decreto, por lo que el licenciado Efraín tuvo a bien a emitir un acuerdo donde se le invita a los demás productores que no alcanzaron a regularizarse hasta 1 millón de metros cúbicos anuales. Entonces, esta es una gran oportunidad por parte del sector agrícola para que se pueda acercar con nosotros aquí a la Conagua, en este caso Conagua Nayarit, que está ubicada en la Avenida Insurgentes, 1050, para poder apoyarlos a que puedan regularizarse en el tema del agua y puedan acceder a otro tipo de apoyos en agricultura. Y me imagino que también el otro contexto en donde también Conagua está pendiente, si lo hablamos del doméstico, del suministro de agua doméstico, del caso agrícola, por supuesto, en el caso de las industrias. Sí, aunque en Nayarit como tal no tengamos tantas industrias, tenemos un gran sector hotelero en la zona de Compostela y Bahía de Banderas, donde tenemos hoteles de gran calado, como lo ha mencionado el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, que ha sido un gran aliado en la Conagua Nayarit, hasta pequeños negocios que por la falta de suministro por parte de los organismos operadores, ellos perforan su pozo y van con la Conagua a obtener su concesión. Esa agua sí tiene costo, esa agua sí paga un derecho, que es el uso de servicios. Y ahí es donde entra la Conagua a realizar inspecciones a pozos clandestinos.
Esos pozos clandestinos son aquellos que lucran con el agua, porque el agua es un derecho, no es una mercancía. Esos pozos que lucran con el agua son de venta de pipas. Hace poco tuvimos un operativo donde clausuramos en un solo día cerca de 5 pozos que vendían pipas con un sistema hasta automatizado, por así decirlo, donde llegaba el pipero, se lo daba una cámara, cargaba la pipa y se anotaba y se retiraba. ¿Y ese pozo era clandestino? Completamente clandestino. ¿Dónde estaban ubicados esos pozos? En Bahía de Banderas. Los 5. Los 5 pozos. En esa parte nosotros entramos en la dinámica de ver, ¿tiene permiso? No tiene. Entonces iniciamos con un proceso administrativo que es por parte de la Conagua. Y si vemos que el delito ambiental procede más allá, hacemos la denuncia correspondiente a la Fiscalía General de la República, donde se valora y se pone ya hasta una sanción penal a quien incumple los requisitos de extracción de agua. Porque podemos observar la gran venta de pipas que van desde 3,500 pesos hasta 5,000 pesos, una pipa de 20,000 litros. Cuando, repito, el agua es un derecho, no es una mercancía. ¿Cómo está regularizado en este sentido aquí o está regulado? Hay algunos pozos que son unos servicios y que ellos declaran a la Conagua el volumen que extraen de los mantos acuíferos y realizan su pago correspondiente como derecho al agua. Posteriormente, ellos tienen la atribución de poder suministrar a través de pipas a los usos servicios y a aquellos que lo requieran cuando la presión no es suficiente por parte del organismo operador. Entonces, sí hemos localizado aquí algunos puntos críticos que estaremos visitando, pero en su mayoría cumplen con los requisitos y se pueden mover esa agua para reforzar el suministro de agua en la ciudad. Que cabe mencionar que también hemos tenido un diagnóstico aquí en la ciudad de Tepic, donde encontramos que tenemos muchas fugas de agua. Sí. Entonces, trabajando junto con el gobierno del estado a través de la Comisión Estatal del Agua y con el gobierno municipal, estamos trazando una cooperación para incluir proyectos de alto impacto en un futuro para la sectorización de Tepic. Veo que ese es un reto no nada más de Tepic. En varios puntos de la República Mexicana, la principal situación, el foco rojo, no nada más es en el caso de como Nayarit, Bahía de Banderas, sino también, además del estrés hídrico, el asunto de las fugas de agua, que desde el ámbito doméstico hasta los ámbitos más grandes, veo que ese es el gran reto y que noto que en México no hemos tomado la conciencia de la situación que se está viviendo en varios puntos del mundo e inclusive dentro de propio México, como es el caso del norte del país. En Nayarit tenemos una particular, principalmente Tepic, que tenemos un suelo quizás en la zona alta muy poroso, porque tenemos un material que le conocemos como JAL, que es un material con pumita, que permite que el agua se introduzca a los mantos freáticos y a los acuíferos de una manera muy, muy positiva. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta del nivel de fugas que tenemos, sobre todo por la cantidad de tuberías viejas que existen en la zona. Por lo cual, en base a esta responsabilidad que se tiene, se han estado trabajando los proyectos, porque no podemos ejecutar sin ninguna planificación. Entonces, estamos trabajando en los proyectos para tener el plan maestro de una inversión consecuente en los próximos años, integral para el agua potable y también en el drenaje. Aquí la pregunta es por dónde comenzar, porque sí, podemos hablar del centro, ya se han estado haciendo algunas obras, pero seguimos teniendo situaciones. ¿Por dónde comenzar con este planteamiento para el tema de combatir las fugas? Y por supuesto el tema de los drenajes, que también es otro asunto que tenemos en Tepic, sumado a que veo que no es una ciudad que a lo largo de su historia haya planeado tener la recuperación pluvial. Sí. En la cuestión particularmente de Tepic, me voy un poco más técnico, se requiere reforzar el abastecimiento de agua con pozos en la zona del Acuaférico Sur, así se le conoce la zona que está cerca de Libramiento, que va a Jalisco, y reforzar la línea de conducción que sube hasta el norte de la ciudad y abastece colonias como Lindavista, Colonia San Juan, donde ya su tubería es completamente obsoleta, tenemos tubería de asbesto cemento.
y comenzar con una sectorización. ¿Qué es la sectorización? Dividir la capital en pequeñas zonas donde se pueda vigilar de manera, hasta con el apoyo de la ciudadanía, que es nuestro primer enlace con el organismo operador, para poder denunciar aquellas fugas. ¿Cómo nos damos cuenta de las fugas? Principalmente pues porque ya la presión no es suficiente para que pueda subir al tinaco. Entonces, en base a eso sí es un gran reto. Cabe mencionar que Tepic es bendecido con mucha agua en los mantos acuíferos, y en el tema de drenaje, de igual manera, hace unos años hubo una gran inversión donde se cambiaron los principales colectores de Tepic, que fue a cargo de la Comisión Estatal del Agua. Se cambió el colector El Punto, que estamos hablando de una tubería que era de 48 pulgadas, se pone de 60, y era tubería ya obsoleta, de concreto. Se pone ya de polietileno de alta densidad, lo cual conduce mejor las aguas. Y también los 7 kilómetros el colector Colosio. Ante esto, la Presidenta de la República tiene el acuerdo número 92, que es el rescate de los ríos. Y son 3 ríos principales, que es el río Atoyac, el río Tula y el Lerma Santiago. Nosotros nos incluimos en el Lerma Santiago. Sí, claro. Sabemos que la problemática del Lerma Santiago principalmente es de Jalisco hacia aguas arriba, porque la zona de Nayarit, donde está el río Santiago, es una zona más montañosa donde no tenemos asentamientos humanos cercanos. Es agua relativamente limpia con respecto al Lerma, que viene precisamente desde el Lerma al Estado de México y toda esa zona de Michoacán, de Guanajuato, de Jalisco, en donde sí hay asentamientos humanos y hay una notable contaminación. Totalmente, y sobre todo que uno de los beneficios de las presas que tenemos, que es el Cajón, la Yesca y Aguamilpa, funcionan como reguladoras en los contaminantes principales. Entonces ya cuando están aquí en la altura del Gileño, hacemos las muestras de agua y los contaminantes son muy mínimos en comparación a lo que hay en presencia en Jalisco. Con base a eso, podemos concluir que el principal contaminante del río Santiago en Nayarit es el río Mololoa. Por lo cual... nuestro río urbano. Nuestro río urbano, que cabe mencionar que es un río prioritario a nivel nacional, donde se han realizado acciones para poder sanear y sobre todo restaurar. Hay que hacer la diferencia entre ambos. El saneamiento es quitar ese daño que hace la sociedad que vive cerca de la cuenca hacia el río. Los que están lanzando los drenajes, los que están lanzando la basura, los que lanzan objetos y demás que contaminan completamente el vaso de agua. Totalmente. Y la restauración es tratar de devolver al río lo más cercano a su estado natural. El río Mololoa es un río rectificado, donde sus velocidades aumentaron de acuerdo a como era antes. En el año 1970 se rectifica el río, lo que es la avenida Colosio, que lo vemos muy parejito, cuando antes el cauce antiguo del río Mololoa pasa por la colonia Los Limones, 12 de diciembre, y desemboca por Tierra Libertad, donde hace unos días se tuvo un tapón generado por la basura y se tuvo una creciente. El domingo pasado. Y se desborda. Entonces, el río Mololoa tiene que tener acciones de restauración. ¿Qué acciones de restauración son principalmente? Vamos con lo más básico, que es la reforestación. Que tenemos que verlo desde un ámbito de cuenca, no solamente de cauce. Por lo cual, con los 3 ámbitos de gobierno, ya hemos hecho campañas de reforestación. El día de ayer tuvimos una en la margen del río Mololoa, el viernes pasado otra cerca de Camichín, este viernes se tendrá otra en La Loma por parte del gobierno del estado, y sobre todo los que se han hecho en el volcán San Juan. Esas acciones de restauración permiten que se absorba más el agua en los mantos acuíferos y podamos reducir un poco las escorrentías y sobre todo el nivel de sólidos que se arrastran y tapan nuestras alcantarillas, que fue lo que pasó el domingo. Es decir, que el domingo tuvimos una lluvia extraordinaria, cerca de 70 milímetros. Ya te iba a robar el dato, porque lo leí precisamente, que el reporte que hiciste, 70 milímetros en tan solo una hora. Estamos hablando de, escuche usted, 70 litros en 1 metro cuadrado en tan solo una hora. Sí, es bastante... la lluvia fue una lluvia muy extraordinaria. Cabe mencionar que si esta lluvia se hubiera presentado en los meses de septiembre o noviembre, hubiera generado mayor encharcamientos en la zona. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya nos ha llovido bastante, todavía el suelo
tiene capacidad de absorción. Entonces, para tener este dato, el río Mololoa superó su gasto de alerta. Si nos vamos a escalas en metros para poder no ser tan técnicos, el río Mololoa a los 2 metros con 30, perdón, 2 metros con 60 ya rebasa su gasto, su nivel de alerta, y llegó a 2 metros 80. O sea, 20 centímetros. Por eso la preocupación en las partes bajas, que fue cuando que apareció Conagua Delegación Local Nayarit, estaba señalando la importancia de atender las partes bajas de río Mololoa. Es correcto, y esto desencadena una coordinación con los gobiernos, tanto municipal como estatal, de vigilancia en las zonas bajas. Tuvimos conatos inundaciones en la colonia Zicacalco, que tuvo un gran acumulo de basura en las alcantarillas que generaron encharcamientos. En la Tierra de Libertad, que se llevó la basura y tapó el acceso al Mololoa, y sobre todo que el Mololoa tiene una creciente alta, entonces se hizo lo que nosotros le conocemos un tapón hidráulico, y el agua fue remansando, creciendo y desborda. Claro. Entonces, esas situaciones son las que nosotros como Conagua tenemos que alertar, y no solamente en el Mololoa, sino en el río Acaponeta, el río Cañas, el río San Pedro y en el río Amenca, que son los principales ríos de Nayarit, que tienen esta presencia con zonas urbanas, localidades como Tuxpan, que pueden llegar a tener inundaciones catastróficas como en el año 2018 y en el año 2021. Claro, nos está alcanzando el tiempo, platicando con el ingeniero Gerardo Leiva, quien es el delegado local de Conagua, en el estado de Nayarit. Punto importante, no quisiera dejarlo de lado. Recientemente salió una publicación en donde se destaca el tema de venta de terrenos, algunos de ellos en zonas de riesgo, en donde estamos hablando de cauces secos, zonas de riesgo por el tema del agua. Veo una importancia, y que lo destacó Conagua precisamente con esta alerta. Sí, en algunas playas que se le conocen aledañas al Mololoa, que hasta son zonas federales, a pesar de que se empalmen con alguna zona de uso común ejidal, son zonas de riesgo. Esas zonas de riesgo nosotros hemos identificado que se han estado lotificando y tratando de vender, por lo cual hemos coordinado acciones tanto con Profepa para evitar rellenos en las zonas federales, y también con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, para evitar de que se aprueben los permisos. Esto con el fin de salvaguardar a que no se tengan asentamientos en zonas de riesgo, como ya hay muchos. Claro. Lamentablemente nos hemos encontrado en situaciones en donde vamos y realizamos una inspección de zonas federales y resulta que el predio tiene escrituras. Ah, caray. Entonces vemos esa dinámica donde tenemos que remitir la denuncia a la Fiscalía General de la República y determinar, bueno, y esperar que determine el juez si es procedente hasta demoler o no. Pero es un proceso administrativo y jurídico muy largo, por lo cual no queremos vernos en ese aspecto y queremos prever que se llegue a ese punto. Con inspecciones sobre todo en la zona de los bordos, tanto del río Santiago, río Acaponeta, y en la zona del Mololoa, que ya no se invada más las zonas federales. Nos ha alcanzado el tiempo y me quedo con una impresión de un trabajo que es enorme, y sobre todo en donde hay intereses, pero debe de prevalecer uno, que es el cuidado del agua, el del medio ambiente, el beneficio para la población. Me llevo con esa impresión. ¿Con qué cerraríamos, Gerardo? Pues la gobernanza del agua es un tema muy complejo que por muchos años se ha dejado a un lado, por lo cual tenemos que generar una nueva conciencia del cuidado del agua, que es la cultura del agua, y todo eso comienza desde casa. ¿Qué haciendo? No tirando esa basura afuera de la calle, porque cuando llega la lluvia va al punto más bajo, y el punto más bajo siempre son los ríos. Hacer esa conciencia ambiental, pero no descargar aguas crudas a nuestros ríos. Como dato, hace unos meses clausuramos una descarga y un pozo ilegal en una granja, donde la contaminación era tanta que remitimos una denuncia penal. Claro. Y esto se viralizó en redes sociales, porque esa empresa comenzó a descargar donde no tenía que descargar. Entonces, hacer ese llamado, que la cultura del agua comienza desde casa, y prever esas inundaciones, porque esa basurita que arrojamos, quizás en el cúmulo genera hasta el 50% de inundación más. Es decir, si se inundaba 50 centímetros, por esa basura llega 1 metro.
Claro. Pues ahí está la información que nos comparte el ingeniero Gerardo Leiva en su calidad de director local de la Comisión Nacional del Agua aquí en Nayarit. Gerardo, muchísimas gracias por acompañarnos.